tal? Muy buenos días, les saludo con muchísimo gusto. Espero que se encuentren bien, que tengan un día bendecido. Hoy parece que el clima de Querétaro va a estar muy agradable, muy bonito, esperemos que así sea. Hemos estado rezando por un buen temporal para los campesinos que viven de esto. Y también pues para que nos llene nuestros jardines de flores, de frutos, de todo aquello que Dios nos regala. Hoy quisiera tocar un tema cortísimo porque se han dado cuenta, no he subido videos, he andado corriendo de aquí y de allá. Ahorita me di unos segundos para poder compartir con ustedes. Para hablar del sufrimiento. Ayer escuchábamos la lectura, el Evangelio de Jesús en la cruz y María al pie de la cruz. Y yo pensaba en el cómo asimiló Jesús y María el sufrimiento. En nuestros tiempos, ahorita que hay tantas enfermedades, tantas guerras, tantas violencia, y experimentamos mucho sufrimiento, más cuando lo vivimos de cerca, ¿no? Hay quienes con una sensibilidad a flor de piel, pues sufre con las guerras, sufre con alguna persona que está enferma, sufre con algún país que está en guerra, cuando es una sensibilidad a flor de piel. Ahora imaginemos cuando nos toca de cerca, ¿no? Con el que tienes al lado, con tu familiar, con tu hermana de comunidad, con tu hermana de sangre, con tus familiares más cercanos. Y entonces nos preguntamos, si no nos ha tocado vivirlo en carne propia, ¿qué sienten? ¿Qué piensan aparte del dolor y el sufrimiento? ¿Cómo lo están viviendo? Porque esto es importante cuando hay una enfermedad, un sufrimiento, una tristeza, una pena de por medio. En los tiempos del Evangelio, en los tiempos de Jesús, en aquellos tiempos remotos, bueno, se pensaba que quienes sufrían algún tipo de enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, no solo mental, era un castigo de Dios por algún pecado que había cometido la persona. Llega Jesús y rompe con este paradigma, ¿no? Con esta forma de pensar que era totalmente errónea. Y nos empieza a enseñar que el sufrimiento, que la enfermedad, que todo esto no es por un pecado. Porque entonces sí sería válido decir, ¿por qué Dios permite esto? Pero si ya desde entonces Dios nos está diciendo que esto no es consecuencia de un pecado, entonces no es que Dios lo permita. Recordemos que nosotros siempre Dios nos dio la libertad y nos la ha respetado siempre desde el seno materno. Que a veces en el seno materno se trunca esa libertad a la vida, es distinto, pero la libertad Dios ya la traemos por naturaleza, esa libertad. Que la sociedad o algunos gobiernos o algunas instituciones nos trunquen esa libertad es distinto, mas no Dios. Dios nos sigue preservando esa libertad con la que nos creó. Y en el sufrimiento, casi siempre la primera frase que decimos es ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mi familiar le pasa esto? ¿Por qué a mi vecino le pasa eso? ¿Por qué en tal país Dios permite la guerra? No está bien dicho. Dios, si estuviera bien dicho, nos tendríamos que preguntar también lo mismo. ¿Por qué Dios sufrió en la cruz? Entonces, con eso tenemos que entender que no es una cuestión de que Dios lo permita o Dios lo haga. Lo permite en el sentido de que respeta nuestra libertad, ¿no? Por decir un caso así que me viene ahorita de repente, ¿no? Una persona que muere en un intento de robo, que intentó robar una institución, un banco, no sé, y lo alcanzan a detener y lo matan, ¿no? ¿Por qué Dios lo permitió? No lo permitió Dios. Si revisamos su entorno de la persona, su forma de vida, los valores, la educación, es todo un recorrido de saber por qué pasó esto. Él ejerció su libertad de ir por este camino, no es que Dios lo obligó.
¿Por qué a tal persona le vino esta enfermedad tan rara que no encuentran la cura? ¿Dios lo permitió realmente? Claro que no. Si analizamos, bueno, eso los que saben, ¿no? Los científicos que empiezan a analizar este tipo de enfermedad, la cura, y se llega a una conclusión que es una consecuencia humana, no una consecuencia de Dios. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque lo primero que decíamos al inicio es yo cómo vivo una situación así. ¿Cómo le hablo a Dios en una situación de sufrimiento? Yo conozco personas que están en una situación de salud muy difícil, muy complicada. Y hasta hacen bromas con su situación de salud. Un optimismo tremendo, que yo lo admiro muchísimo. ¿Por qué? Porque reconocen que eso no es obra de Dios. Es una consecuencia que nosotros adquirimos. Hay veces que no sabemos ni por qué, ni de dónde viene, ni de dónde es la consecuencia. Porque no tenemos la paciencia, el tiempo, la capacidad, lo que ustedes quieran, para seguir el hilo de esta situación, de esta consecuencia, de esta enfermedad, ¿no? Casi siempre vamos a encontrar problemas de exceso, problemas de descuido, problemas de moral, problemas de poca atención a mi cuerpo, porque no me puse atención y el problema se fue desarrollando y ya no logré controlarlo, problemas de herencia genética, tantas circunstancias. Aquí lo importante es cómo lo enfrentamos. Si tenemos en claro que no es un castigo de Dios, llevamos la de ganar. ¿Y qué nos toca? Hay muchas maneras, ¿no? Jesús fue crucificado y ofreció su vida, sus sufrimientos por la salvación del mundo. ¿Tú por qué estás ofreciendo este momento de enfermedad? ¿Eres mamá? ¿Lo estás ofreciendo por el futuro de tus hijos? ¿Papá? ¿Estás ofreciendo por el futuro de tus hijos? ¿Eres un noviazgo joven? ¿Lo estás ofreciendo por tu pareja, por el futuro de tu matrimonio? ¿Eres un joven que vive en familia, una joven que vive en familia? ¿Lo estás ofreciendo por tu familia, por tus padres, por aquella persona que necesita oración? ¿Lo estás ofreciendo hasta por las benditas ánimas del purgatorio que necesitan de tus oraciones, de tus sacrificios para salir de ese lugar? Esta es la reflexión que quería compartirles. El sentido del dolor, el sentido del sufrimiento. Tenemos que encontrarle ese sentido y encauzarlo para que nos agote menos, para que nos desgaste menos. El primer paso, déjalo en manos de Dios. Ese es el primero. Y ese, cumpliendo ese, te lleva al siguiente. Haz la prueba y como dice el Salmo, y verás qué bueno es el Señor. Que Dios les bendiga, que les esté cerca en este día, en sus trabajos y en todas sus familias. Nos vemos pronto.